Hoy quiero responder a la pregunta del millón, una de las preguntas que más me hacen en las asesorías, una de las preguntas que más me hacen en el canal, y es ¿a qué países puedo emigrar de turista y quedarme a vivir? ¿En qué países puedo llegar sin ciudadanía, sin un permiso de residencia, sin una visa, llegar nada más que como turista y aplicar a una residencia, aplicar a un permiso de trabajo, aplicar algún tipo de permiso que me permita residir y trabajar legalmente en el destino? De todo eso les quiero hablar en este video. Como saben, cada vez son menos los países que te dan esta posibilidad, cada vez son menos los países que te permitan lamentablemente llegar como turista, pero todavía hay algunos que valen la pena. Y pese a los cambios migratorios, todavía se puede llegar de turista a algunos países de Europa y quedarse a vivir. Así que si estás pensando en emigrar a Europa, no tenés ciudadanía europea, no te dan los tiempos porque estás a punto de viajar y querés llegar de turista, quédate en este video que te cuento cómo hacerlo, obviamente de manera legal. Por si sos nuevo por acá, me presento, soy Aya Cipriano, creadora de contenido y asesora migratoria. Me dedico al asesoramiento personalizado de todas las personas que quieran emigrar de Latinoamérica a Europa. Soy argentina, emigré hace 9 años y ya llevo más de 5 años viviendo en Europa. Llevo más de 600 familias, profesionales, estudiantes y parejas asesoradas para emigrar, y en este canal comparto información sobre cómo emigrar y conseguir trabajo en el extranjero. En la descripción del video van a encontrar todos los enlaces a los cursos que ofrezco, a las asesorías personalizadas y a mi web nonstopviajes.com, donde van a tener acceso a mucha más información sobre cómo emigrar a Europa y sobre los servicios que ofrezco. Si te interesa este tipo de contenido, ahora los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cuando hay nuevo contenido. Y ahora sí, empezamos con este video. Hace un tiempo les hice un video sobre los países a los cuales se puede llegar de turista, aplicar una residencia y quedarse a vivir. Lamentablemente ese video quedó obsoleto porque después de más de un año que hace que ese video fue grabado, muchos procesos migratorios cambiaron, muchos países empezaron a cerrar fronteras o a cerrar procesos migratorios, a restringir procesos migratorios, y muchos países optaron por aplicar únicamente a visados o permisos de residencia cada vez que una persona quiera emigrar a ese destino. Sin embargo, todavía hay opciones para llegar de turista. Normalmente lo que más aconseja es aplicar a un visado o permiso de residencia desde su país de origen a través de consulado. Y esa es la manera convencional, la más recomendada de poder emigrar cuando no contás con ciudadanía europea. Pero lo cierto es que del dicho al hecho, hay muchas veces situaciones en las que una persona ya compró los aéreos o se encuentran viajando por Europa o están en una situación donde necesitan viajar de urgencia, y lamentablemente los procesos migratorios desde consulado suelen demorar tiempo. Normalmente para aplicar algún visado se necesita contar con 30, 60 o 90 días, a veces más, para poder obtener una resolución. ¿Qué pasa si querés emigrar cuanto antes? ¿Qué pasa si necesitas viajar porque tenés familia, porque te sucedió algo, porque tenés que ir a estudiar y necesitas llegar cuanto antes al destino? Querés llegar de turista, querés hacer las cosas bien y aplicar un permiso de residencia, pero el permiso de residencia lo querés aplicar in situ, desde el destino. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cuáles son los países que te lo permiten? ¿A qué países podés llegar de turista y aplicar una residencia? ¿Qué tipo de residencia? ¿Cuáles son los requisitos que te piden para poder aplicar de turista? De todo eso les quiero hablar en este video, y vamos a empezar por uno de los países más demandados, más solicitados, más comunes a la hora de pensar en emigrar, y estoy hablando de España. España es uno de los países más fáciles para emigrar hoy por hoy, es uno de los países que ofrece gran cantidad de visados y todavía a España se puede llegar de turista. Eso sí, no significa que uno va a llegar de turista y va a quedar de manera irregular. Cada vez que hablamos en este canal sobre procesos migratorios, sobre visados, permisos de residencia y maneras de emigrar a Europa, siempre lo hacemos dentro del marco legal, dentro de la regularidad, con un permiso de residencia, con un visado. No hablo de llegar de turista y quedarnos de manera irregular bajo ningún concepto. Hoy en día, estos países que les voy a mencionar en este video ofrecen distintas opciones migratorias que te van a permitir obtener un permiso de residencia. Con lo cual, si tenemos la posibilidad de obtener un permiso de residencia y emigrar y quedarnos de manera regular, ¿por qué hacerlo por la izquierda? ¿Por qué hacerlo de manera irregular? Vamos a empezar por España, y es que España ofrece gran cantidad de procesos migratorios a los cuales vas a poder aplicar desde el destino.
Uno de ellos es la visa de estudios o llamada estancia por estudios si la vas a aplicar desde España. La visa por estudios o estancia por estudios se puede aplicar tanto desde consulado en tu país de origen y también la puedes aplicar desde España a través de extranjería. La estancia por estudios está pensada para aquellas personas que se encuentran viajando por Europa o que ya se encuentran en España al momento de la aplicación y no quieren o no pueden regresar a su país para iniciar el proceso migratorio. La estancia por estudio, siempre en cuando vos cuentes con los requisitos que se necesitan, vas a poder aplicar in situ, vas a poder aplicar desde España. La estancia por estudios, lo que tienen que tener en cuenta es que lleva aproximadamente un plazo de 30 días de resolución. Es decir, que si nosotros sabemos que contamos con 90 días de turista, vas a tener que aplicar a la estancia por estudios dentro de los primeros 60 días para poder dejar un plazo de 30 días para la espera de una resolución. Si quieren ver en detalle el proceso de la visa y la estancia por estudios, los invito a ver el video que les dejo por acá, donde está toda la información al detalle. Si quieren una actualización de ese video, va a venir muy prontito al canal, pero hay muchos de los requisitos que no cambiaron. El proceso sigue siendo el mismo. Les voy a traer información actualizada, pero los requisitos todavía son vigentes, son válidos. Todavía los requisitos no cambian, son los mismos. ¿Qué les van a pedir principalmente y en líneas generales? La carta de admisión de la institución, la universidad o el curso que vayan a estudiar. Lo que tienen que tener en cuenta es que ese estudio que vayan a realizar en España tiene que ser aprobado por el Ministerio de Educación. No vale cualquier estudio en España. Tiene que ser presencial y tiene que tener una duración de al menos 20 horas semanales. Por otro lado, también es importante presentar antecedentes penales, es decir, carencia de antecedentes penales. También les van a pedir un seguro de salud privado que cuente con la misma cobertura que la salud pública de España. También les van a pedir un certificado de buena salud, el formulario de aplicación, pasaporte vigente y solvencia económica. La solvencia económica para poder estudiar en España sigue siendo calculada con el valor del IPREM, que es de 600 euros, el equivalente a un año de estudios, es decir, 600 euros por 12 es igual a 7.200 euros lo que tenemos que presentar para poder aplicar a la visa o estancia por estudios. Esta sigue siendo una de las visas más solicitadas, una de las visas más demandadas y una de las visas más fáciles de aplicar. Pero también otra opción para poder llegar a España de turista y aplicar in situ es la famosa visa de nómada digital o de teletrabajo. La visa de teletrabajo se aplica también desde España y se aplica en la UGE, la Unidad de Grandes Empresas, que es la entidad que regula la ley de startups para lo que es la visa de teletrabajo, la residencia de teletrabajo y la residencia como profesional altamente cualificado. Para poder aplicar a la visa de teletrabajo, tienen que trabajar online, tienen que trabajar remoto, tienen que poder demostrar que trabajan online y que sus ingresos provienen del extranjero, es decir, que solo el 20% de sus ingresos son de España. El 80% de sus ingresos tienen que venir, tienen que ser de un ingreso generado fuera de España. Por otro lado, vas a necesitar demostrar o que tenés antigüedad trabajando online, trabajando remoto, o que contás con un título universitario en una universidad de prestigio y que por ese título estás trabajando remoto. Por otro lado, también presentar seguro de salud privado. Este es un requisito común para todos los visados de España. Un certificado de buena salud, certificado de carencia de antecedentes penales y por supuesto demostrar ingresos. Para poder aplicar a la visa de teletrabajo tenés que contar con unos ingresos mínimos que equivalen al 200% del salario mínimo interprofesional, que equivale a aproximadamente 2.500 euros, es lo que vos tenés que generar de manera remota, de manera online, para poder aplicar a la visa de teletrabajo. De la visa de teletrabajo también tengo un video detallado que te lo dejo por acá, donde vas a encontrar toda la información completa y al pie y al detalle sobre cómo aplicar a la visa de teletrabajo. La visa de teletrabajo se puede aplicar desde consulado y también la puedes aplicar desde España. Y esta es la gran ventaja que tiene,
Que si la aplicas desde consulado, te dan una visa por un año con posibilidad de renovación. Pero si la aplicas desde España a través de la UGE, te dan automáticamente un permiso de residencia por 3 años. Es por eso que gran cantidad de personas deciden aplicarla directamente desde España y llegar como turista para poder hacer el trámite una sola vez y tener una estadía prolongada por 3 años en España. La buena noticia es que este permiso de residencia, a diferencia de la visa de estudios, computa desde el inicio para la obtención de la ciudadanía española en nada más que 2 años de residencia. Eso significa que si aplicas a la visa de teletrabajo desde la UGE, desde España, y te dan un permiso de residencia por 3 años, al segundo año como residente ya podés empezar a aplicar y solicitar la ciudadanía española. Así que realmente es una opción que les recomiendo. Y por último, otra opción dentro de las más demandadas, dentro de las más solicitadas y dentro de las más fáciles de aplicar es, y de las más escuchadas, es el permiso de residencia como profesional altamente cualificado. Cuando tenés un título superior, una profesión superior, una carrera y conseguís un contrato laboral en España, podés aplicar el permiso de residencia como trabajador altamente cualificado y este permiso de residencia también se puede llevar a cabo, se puede procesar desde España. Es decir, que vos podés viajar siendo profesional altamente cualificado a España, tenés un plazo de 90 días para conseguir un contrato laboral y aplicar un permiso de residencia. Tengan en cuenta para todos estos procesos que si bien ustedes cuentan con 90 días de turista, también deben dejar un margen para la respuesta, para el proceso de respuesta. Es decir, que si bien cuentan con 90 días de turista, la recomendación es que dentro de los 45 o 60 días ustedes ya tengan la carpeta armada, el contrato laboral firmado por ambas partes y toda la documentación que te piden para poder aplicar a un permiso de residencia como trabajador altamente cualificado. Lo más importante es que ustedes tengan 3 años de experiencia demostrable en su puesto, también que tengan de lo contrario, si no cumplen con los 3 años de experiencia, que tengan un título superior y por otro lado que el contrato que ustedes consiguieron sea de la profesión que ustedes tienen. Es decir, no pueden ser profesionales altamente cualificados, por ejemplo, ingenieros químicos, ingenieros civiles y conseguir un contrato laboral de mesero. No, el contrato laboral obviamente tiene que ser para un puesto donde ustedes ejerzan su profesión. Ahora, con España estos son los procesos más comunes, aunque hay varias opciones en que van a poder aplicar de turista. No existe para la persona común, por decirlo de alguna manera, y que quiere trabajar en turismo, de mesero, de limpieza, no existe el llegar de turista, conseguir un contrato por temporada para trabajar de recepción, para trabajar en limpieza, para trabajar de camarero en un restaurante y conseguir un permiso de residencia. Eso lamentablemente no existe porque para poder contratar un extranjero, primero con un contrato laboral común, de gente común, de mortales comunes, primero tienen que solicitar autorización al Sistema Nacional de Desempleo. Y con un solo español comunitario ciudadano europeo que pueda aplicar ese puesto de trabajo, lamentablemente no contratan a un extranjero. Y es que los ciudadanos europeos, los españoles, tienen prioridad ante cualquier vacante laboral. Así que no es tan fácil y no existe eso de llego como turista, consigo trabajo en el turismo, en un restaurante, en un hotel y me quedo a trabajar. Para eso necesitan o ser profesional altamente cualificado o aplicar a una visa de estudios, una estancia por estudios o de lo contrario, como les decía, teletrabajar, trabajar online. Ahora vamos a pasar a otro país, otro destino que también permite llegar de turista y aplicar a una residencia. Es un país que ha tenido otros procesos migratorios también que te permitían llegar de turista, pero son países como muchos otros que empezaron a achicar las opciones, las posibilidades, empezaron a cerrar ciertos procesos migratorios y estoy hablando de Malta. Malta es una isla en el Mediterráneo, es una isla que se encuentra debajo de Italia, una isla pequeñita muy linda para vivir, con una calidad de vida muy buena, que es muy conocida y muy famosa por las famosas escuelas de inglés. Anteriormente, una de las industrias principales de Malta era y sigue siendo el turismo y muchas personas podían llegar de turista
conseguir trabajo en el sector turístico, hotelería, gastronomía, barman, camarero, etcétera, y en muchos sectores más y conseguir un contrato laboral y por ende un permiso de residencia. Lamentablemente para el sector turístico eso ya no es posible, sí como profesional, y ahora vamos a abordar ese tema, pero en el sector turístico ya no es posible. El gobierno introdujo una especie de examen que uno tiene que rendir y aprobar en varias etapas antes de llegar a Malta. Es decir, que si querés aplicar para un trabajo de turismo en el sector turístico, hoy en día para dar un buen servicio, además es una industria importante que genera muy buenos ingresos en Malta, lo cierto es que quieren dar un servicio de calidad y para eso se introdujo este examen para que no llegue todo el mundo simplemente por el hecho de quedarse en Malta, pese a que no tengan experiencia o las habilidades para trabajar en el sector turístico. Es decir, que hoy en día, si querés trabajar en el sector turístico, se puede, pero posterior a haber dado y aprobado un examen. Sin embargo, Malta todavía ofrece la opción de aplicar a la visa de estudios. La visa de estudios para ir a estudiar inglés, tenés distintos niveles de inglés, desde el nivel más básico, es decir, que no necesitas tener conocimientos de inglés, podés ir desde el nivel A0, A1, A2 en adelante, ir estudiando nivel por nivel. También tenés cursos de inglés técnicos, cursos de inglés para rendir exámenes, cursos de inglés orientado a distintas profesiones, tenés distintos niveles y distintos cursos y estudios de inglés. Lo cierto es que uno puede llegar de turista, conseguir una agencia que dé o una escuela que dé cursos, estudios de inglés, registrarse y quedarse a vivir en Malta. Lo bueno, la buena noticia es que cuando los estudios son de 6 meses en adelante, pueden además solicitar un permiso de residencia. A diferencia de muchas visas de estudios, no obtienen el permiso para trabajar automáticamente. Ese permiso de trabajo lo van a tener que solicitar al gobierno, a migraciones, que es identidad en Malta. Tenés que solicitar una autorización y esa autorización te la dan pasada los 3 meses de estudios en Malta, cuando los estudios sean de 6 meses en adelante. Es decir, que si van a ir a estudiar a Malta únicamente por 3 meses, no van a poder trabajar. Y si los estudios son de 6 meses, pero llegan y quieren solicitar un permiso de autorización para trabajar, automáticamente, inicialmente, tampoco lo pueden hacer. Sí o sí tienen que esperar un margen de 3 meses para poder solicitar una autorización para trabajar. Pero la buena noticia y de la manera en la que muchas personas terminan quedándose a residir en Malta, aplicar un permiso de residencia y finalmente una residencia permanente, llegan a Malta para estudiar inglés en distintos niveles y una vez que se sienten capacitados, que se sienten aptos para conseguir un contrato laboral, aplican a un permiso de residencia por trabajo con un contrato laboral y luego una vez que ya tienen los estudios, directamente se quedan a trabajar. Es decir, que en lugar de extender la estancia por estudios, extienden ya una estancia por trabajo. Eso es posible en Malta. En Malta es una isla que se habla maltés e inglés, con lo cual sí, para poder conseguir un contrato laboral en Malta, mínimamente necesitas un nivel comunicacional de inglés. Otra manera de quedarse en Malta, y en este caso sí es llegando de turista para trabajar específicamente, pero es como profesional altamente cualificado. Es decir, que lamentablemente no aplica al sector turístico, pero si vos tenés conocimientos en todo lo que es ingeniería o en sistemas, desarrollador web, desarrollador de apps, de softwares, diseñador web, etcétera, o ingeniero en sistemas, podés conseguir un contrato laboral como profesional altamente cualificado y quedarte a vivir en Malta. Otra industria que también es muy demandada es la industria farmacéutica. Si tenés conocimiento, si tenés título homologado, al igual que profesionales de la salud, también pueden conseguir un contrato laboral y quedarse finalmente en Malta. Estos son los dos casos en los que uno puede llegar de turista y quedarse, siendo profesional o yendo a estudiar inglés. También está la opción de ir a estudiar una carrera. Normalmente se menciona el ir a estudiar inglés porque Malta es muy reconocido por las escuelas de inglés. De hecho, es una de las opciones, es la opción más económica en Europa si quieren aprender el idioma, si quieren aprender el inglés.
Otra opción sería Irlanda, pero Irlanda es un poquito más costoso que Malta, entonces Malta está como destacándose dentro de los destinos para ir a estudiar inglés. Y por otro lado, si hablamos de llegar de turista propiamente dicho y aplicar un contrato laboral y quedarse y quieren trabajar dentro de los sectores no cualificados, quieren trabajar dentro del sector turístico, otro destino que también se puede, que también es apto para llegar de turista es Croacia. Croacia hace rato que es un destino excelente para llegar de turista, conseguir un contrato laboral y quedarse. Lo que tienen que tener en cuenta es que Croacia es un país donde van a encontrar muchas industrias que son súper demandadas, industrias de escasez, donde se necesita personal, donde se necesitan profesionales, pero los turistas, cuando no hablamos el idioma oficial, cuando no hablamos el croata, además los croatas son personas súper preparadas, que tienen muy buen nivel de idiomas y conocen muchos idiomas, la competencia es difícil y es alta. Los trabajos que más se consiguen para extranjeros son en el sector turístico. Pero un detalle que tienen que tener en cuenta es que cuando ustedes llegan a Croacia para conseguir un contrato, el primer contrato laboral se los dan únicamente por 3 meses. Al inicio les van a dar un contrato por temporada, un contrato para la temporada de verano, con lo cual tienen que tener en cuenta que si van a trabajar en el sector turístico, lo ideal es llegar entre mayo, junio, que es cuando comienza la temporada. De esa manera van a poder cubrir mayo, junio, julio o junio, julio, agosto, que son 3 meses de temporada fuerte. A partir del segundo contrato laboral es que les dan ya un contrato por un año. Con lo cual acá es jugar un poquito con los tiempos y ser inteligente, llegar en mayo para trabajar mayo, junio, julio y que agosto, que todavía sigue siendo temporada alta, se necesite personal y ahí automáticamente te van a dar un contrato laboral por un año. Siempre conseguir un contrato laboral por un año de manera automática en el primer contrato es tarea imposible. A los extranjeros se les da automáticamente un contrato por 3 meses, pero no es motivo para rechazarlo, para evitarlo. La verdad que es un destino que se vive muy bien. Además es un destino que está súper bien conectado con muchísimos otros países de Europa, de la Comunidad Europea y el espacio Schengen, que te va a permitir viajar por toda Europa, viajar por todo el espacio. Es un país además que ahora maneja en el euro, anteriormente no manejaba en el euro, entonces la conversión a veces era complicada, ahora se gana en euros. Los salarios además aumentaron, antes un salario en proporción al euro era aproximadamente 800 euros, ahora un salario en Croacia ronda los 1.200 euros. El costo de vida no es tan caro, tan alto comparado a los salarios que tienen en Croacia, con lo cual se puede vivir súper, súper, súper bien. Y ni hablar que cuando trabajamos en el sector turístico, además se ganan muy buenas propinas. Así que Croacia sigue siendo un excelente destino para poder emigrar y vivir una temporada. Después de los 5 años en Croacia es que se puede aplicar a la residencia permanente. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que Croacia también es un destino muy elegido por nómadas digitales. De hecho, Croacia tiene también la famosa visa de nómada digital y es una visa que se aplica online. Con lo cual, si ustedes trabajan remoto, trabajan online, también una segunda opción sería llegar a Croacia de turista, aplicar a la visa de nómada digital completamente online y una vez aprobada pueden extender su estadía y quedarse en Croacia. Lo que tienen que tener en cuenta con la visa de nómada digital es que esta no permite una extensión de manera automática, te la dan por un año, pero para poder extenderla un año más requiere de salir 6 meses de Croacia para luego volver a solicitarla. Es decir que la visa de nómada digital no computa lamentablemente para una residencia permanente, como si lo hace la residencia por trabajo. Pero sin duda son excelentes opciones, excelentes maneras de llegar a Croacia, a España, a Malta de turista y quedarse a vivir. Hay muchísimas opciones para emigrar de turista. De Croacia tienen un video también completo donde cuento el paso a paso y el detalle sobre cómo llegar de turista, cómo aplicar al visado, a la residencia, qué requisitos te van a pedir, cuánto dura el proceso, qué necesitas llevar de tu país y toda la información la encuentran en este video que les dejo por aquí. Así que como ven, si bien las posibilidades se achicaron desde hace un año y medio atrás,
las posibilidades son menos, hay menos opciones, sigue habiendo opciones para aquellas personas que ya están viajando por Europa y se quieren quedar, o para aquellas personas que quieren viajar cuanto antes, que quieren emigrar cuanto antes y no tienen el tiempo para poder aplicar un visado. Espero que les haya gustado este video, espero que les sirva, sobre todo si están pensando en emigrar. Recuerden que cuentan con mi servicio de asesoramiento personalizado para todos los que estén pensando en emigrar a Europa. Pueden agendarlo a través del enlace que les dejo en la descripción del video. Pueden ingresar a www.ayecipriano.com, donde está toda la información de los servicios de asesoramiento que ofrezco. Espero que les sirva, espero que les guste. Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron y nos vemos en el próximo video.